Bienvenidos a este tercer encuentro sobre prácticas agronómicas y culturales para el manejo del suelo. En anteriores emisiones hemos dado unos cortos avances sobre estas prácticas culturales. Hoy vamos a adentrarnos bien hacia ellas. Entonces les estamos dando la bienvenida para que a partir de este momento empecemos a manejar correctamente el suelo. Es ahí cuando nosotros hablamos de esas prácticas ancestrales o culturales que nuestros ancestros, valga la redundancia, han venido practicando en favor del suelo. Y hablamos agronómicas porque también las hay. Desde el componente técnico hay unas prácticas que son necesarias para que el suelo permanezca en su espacio y no sea movido o desplazado hacia otro sector, bien sea por efectos físicos o por la laboriosidad que el hombre hace con las diferentes herramientas que interviene el mismo suelo. Bienvenido pues a este segmento para que miremos sobre prácticas agronómicas y culturales del suelo. Muy bien, vamos a iniciar entonces invitándolos a retomar un documento complemento que les fue anexado en el encuentro número 2. En ese encuentro, cuando hablamos de propiedades químicas del suelo, al finalizar el documento vamos a encontrar algo que habla sobre cómo hallar y determinar la pendiente del suelo. Es importante nosotros conocer la topografía que presenta el suelo en el cual vamos a establecer un cultivo. Y mire que estamos hablando de pendientes altas, pendientes suaves y pendientes moderadas. Dependiendo de esta caracterización de la pendiente, ahí entramos nosotros a decir cuál es la práctica agronómica y cultural que vamos a utilizar para usar el suelo adecuadamente. Ojo pues, entonces los invito a que retomemos este documento PDF en el segundo encuentro y miremos allí cómo nos muestra una caracterización de acuerdo a unos porcentajes. Ello nos va a permitir nosotros establecer ese tipo de cultivo. Recordemos igualmente que los cultivos los hemos caracterizado, valga la redundancia, en cultivos limpios, semilimpios o digámoslo pues, transitorios, semipermanentes y permanentes. Dependiendo de estas características, ubicamos la topografía que tiene el suelo y sobre esa topografía instalamos o implementamos este tipo de cultivos, sea transitorio, sea semipermanente o sea permanente. Hablemos entonces de una de las prácticas agronómicas. Entonces, una vez preparado el terreno, vamos a hacer lo que el agricultor nuestro llama tradicionalmente los surcos. Cuando hacemos los surcos, simplemente ubicamos la topografía y a través de la pendiente que tiene el suelo, empezamos a hacer el surco. Muchos hemos conocido un instrumento valioso que se llama el caballete. Normalmente con el caballete podemos hacer estos surcos para que nos queden en una forma tan simétrica en el terreno que desde la estética se nos vea manejado bien. Este instrumento, el caballete, es un instrumento pues, que es muy rudimentario, cualquier agricultor lo puede hacer, desde luego los agricultores por sus ancestros, por sus capacidades, por sus habilidades, ya saben manejar este tipo de siembras a nivel de la vista, ¿cierto? Entonces ellos ya les saben calcular. Entonces, ojo pues que cuando hemos estado trabajando, en este caso lo que son surcos, es simplemente delimitar una línea curva a través de la pendiente, de tal manera que si hoy o mañana se nos presenta un fenómeno de lluvia, un fenómeno de agua, este surco nos permita detener la fuerza que trae cada uno de estos fenómenos físicos. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿y entonces cómo va a ser ese surco para detener lo que es el viento? Al nosotros implementar el cultivo en ese surco, la altura del surco nos va a permitir frenar la velocidad del viento y eso hace que no se presenten problemas erosivos por este mismo fenómeno, por el fenómeno del viento.
Y si hablamos del agua, cuando el agua rueda, el agua lluvia rueda, detiene su velocidad, porque eso es lo que hace el surco, detener la velocidad del agua para que el suelo no sea arrastrada por la misma agua. Entonces esto es una práctica muy fundamental, surcos a través de la pendiente. Vamos a pasar a otra práctica agronómica. En esta otra práctica agronómica los invito para que vayamos a este otro lugar donde vamos a encontrar lo que tiene relación con los caballones. Diríamos que un surco es eso más grueso, es el caballón. Hablamos de surco cuando sembramos cultivos, en este caso, por ejemplo, las hortalizas, ¿cierto? Vimos en la vista anterior un repollo sembrado, ese es un surco. Vamos ahora a mirar un cultivo de papa y van a ver que el surco es casi igual, pero en su dimensión, pero es mucho más grueso. Y entonces nosotros lo llamamos caballón. ¿Por qué caballón? Porque la papa así lo requiere. Entonces recordemos que la papa es un tubérculo. Y entre más ancho esté el surco, se va formando el caballón y más oportunidad va a dar para que se incremente el volumen de producción de la papa que hemos sembrado. Es allá donde viene la fortaleza de sembrar ya en surco, en este caso cuando hablamos de papa. Los invitamos pues para que miremos este tipo de práctica agronómica. Estamos viendo entonces el establecimiento de un cultivo de papa en un lote con una pendiente suave. Y en esta pendiente suave se tuvo en cuenta su topografía, y ahí decimos que es la pendiente suave. Y para el manejo agronómico del suelo se ha determinado lo que es el caballón. Dijimos que el caballón era importante en este caso para el cultivo de la papa, porque dependiendo el ancho de este caballón nos va a permitir el volumen de papa que vamos a tener cuando vamos a cosechar dicho cultivo. Ojo pues que esto de caballón en papa lo utilizamos y en hortaliza utilizamos lo que es propiamente el surco. Son dos prácticas agronómicas que se utilizan en favor del suelo. Pasemos a mirar entonces cuáles serían dos prácticas culturales que hay en este momento insertas dentro de este mismo sistema de cultivo. Empecemos hablando de una de ellas, que son las calles que nosotros dejamos entre caballón y caballón. Si miramos entre caballón y caballón, hay un caminito. Ese caminito normalmente el agricultor lo deja del ancho de un asadón, donde va la pala del asadón. ¿Con qué fin? Del poder transitar libremente sin afectar la planta. Y desde luego, como la planta empieza a cerrarse por su follaje, no trate de juntarse con el otro surco y así evitar el contagio de hongos o bacterias que vayan a proliferar más adelante enfermedades dentro del mismo cultivo.